Después de ser abandonada por su esposo, Isabela, una abogada determinada, reconstruye su vida y su carrera, dejando atrás las heridas del pasado. Sin embargo, el destino la obliga a enfrentarse nuevamente a ese mismo pasado cuando su exesposo, Ricardo, es arrestado por un crimen que asegura no haber cometido. A pesar de su reticencia, Isabela decide investigar el caso, solo para descubrir que la verdad es mucho más dolorosa y compleja de lo que jamás imaginó. La lluvia caía con fuerza esa noche, borrando la vista de Isabela mientras miraba por la ventana de su apartamento. El sonido constante de las gotas contra el cristal parecía una metáfora perfecta de su vida. Un ritmo continuo de trabajo, éxitos profesionales, pero con una soledad persistente que, por más que intentara, no podía ignorar. Era una mujer fuerte, una abogada reconocida por su dedicación y competencia, pero en 1900 el fondo aún cargaba las cicatrices de un matrimonio destruido. El vibrar del celular sobre la mesa interrumpió sus pensamientos. Al contestar, una voz familiar, que no había escuchado en años, sonó al otro lado. «Isabela, soy el doctor Moretti, defensor público. Tengo una situación algo inusual. Necesito tu ayuda», dijo el abogado con un tono solemne. Ella dudó por un instante, reconociendo el nombre. El doctor Moretti era un viejo conocido de los tribunales, pero ¿por qué la llamaría a esas horas? Antes de que pudiera preguntarle, él completó. «Es sobre Ricardo. Lo arrestaron, acusado de robo y fraude, y parece que eres la única persona que puede probar su inocencia». El nombre de Ricardo hizo que la sangre de Isabela se helara. Él había desaparecido de su vida hacía 5 años, dejándola sin explicaciones, abandonando el matrimonio sin mirar atrás. No solo la dejó físicamente, sino también emocionalmente. La había dejado sola con un corazón roto y su dolor se había escondido detrás de una fachada de éxito profesional. «No entiendo, doctor Moretti». Intentó mantener la voz firme, pero su mente giraba con el impacto de la noticia. «¿Qué tengo que ver yo con esto? El caso es complicado. Ricardo está acusado de robarle a una anciana para la que trabajaba como jardinero. Desaparecieron joyas valiosas y lo arrestaron. La cuestión es que insiste en que es inocente, pero hay pocas pruebas que lo puedan salvar, excepto por un detalle. Él mencionó que tú puedes confirmar una coartada, algo que, según él, ocurrió cuando aún estaban casados». Isabela permaneció en silencio por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Ricardo, el hombre que la traicionó, el hombre que la dejó sin explicación, ahora la necesitaba. Había algo de irónico y cruel en esa situación. «¿Y por qué lo haría?», preguntó con frialdad, su voz revelando el dolor acumulado. «Isabela, entiendo que hay una historia complicada entre ustedes dos, pero esto va más allá de los asuntos personales. Él podría ser condenado por algo que, al parecer, no hizo. Y tú eres la única que puede evitar que sea castigado injustamente. Piénsalo», dijo el doctor Moretti con calma, pero con firmeza. Después de colgar, Isabela se sentó en la mesa mirando el teléfono como si llevara todo el peso de su pasado. ¿Qué esperaba Ricardo? ¿Que simplemente lo perdonara? ¿Que ignorara todo lo que le hizo y lo salvara? Parte de ella quería decir no, sin dudar, pero otra parte sabía que la situación era más complicada que sus sentimientos personales. Su sentido de justicia como abogada era fuerte. Esa noche no pudo dormir. Los recuerdos de su matrimonio con Ricardo la atormentaron en cada sueño interrumpido. Habían sido felices al principio, o al menos ella pensaba que sí. Ricardo era encantador, envolvente, siempre sabía qué decir. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a surgir los secretos, el distanciamiento, las mentiras veladas, hasta el día en que simplemente se fue, sin previo aviso. Ahora, la idea de ser la única capaz de salvarlo parecía una cruel ironía del destino. ¿Por qué ella? ¿Precisamente la mujer que él había dejado atrás sin darle explicaciones? Era una elección difícil, pero no podía evitarla. Su sentido del deber comenzó a superar su resentimiento personal. Al amanecer, Isabela tomó una decisión.
Necesitaba entender qué estaba pasando realmente antes de tomar una decisión definitiva. No se trataba de él, sino de la verdad, algo que siempre decía en su profesión. Se vistió y salió rumbo al tribunal, decidida a, por lo menos, escuchar lo que Ricardo tenía que decir. Quizás él realmente fuera inocente. Quizás, al llegar, sintió el peso del pasado caer sobre ella nuevamente. Los pasillos fríos y las paredes de concreto de la prisión eran intimidantes, pero lo peor fue cuando Ricardo entró en la sala. Estaba más delgado, más abatido, pero sus ojos aún tenían el mismo brillo que ella conocía bien. Un brillo de confianza, como si él ya supiera que no podría resistir la idea de ayudarlo. «Isabela, ¿viniste?», dijo Ricardo con una sonrisa tímida. «Gracias». Ella cruzó los brazos manteniendo la distancia emocional que tanto había luchado por reconstruir en los últimos años. «No estoy aquí por ti, Ricardo. Estoy aquí por la verdad». Esa fue su única respuesta. Se sentía dividida, con un torbellino de emociones comenzando a despertar dentro de ella. Pero sabía que, de alguna manera, esa era solo la primera de muchas decisiones difíciles que vendrían. Isabela entró en la sala de visitas de la prisión sintiendo cómo se le revolvía el estómago. Se había preparado mentalmente para enfrentar a Ricardo, pero ahora, viéndolo frente a ella, el pasado parecía pesar más de lo que había imaginado. El pequeño espacio, con una mesa de metal en el centro, hacía que el encuentro se sintiera aún más claustrofóbico, obligándola a enfrentar al hombre que había roto su corazón. Ricardo se levantó lentamente al verla entrar. Su mirada, más sombría que antes, recorrió el rostro de Isabela como si intentara leer sus emociones, pero ella mantuvo una expresión rígida, impenetrable. Él estaba diferente. La prisión había dejado huella en su apariencia, pero aún así su postura confiada seguía siendo la misma. «Gracias por venir», comenzó Ricardo, su voz baja y cargada de un cierto alivio. «No sabía si vendrías, pero tenía que intentarlo». Isabela se quedó de pie un momento, absorbiendo sus palabras. Quería responder, quería decir algo que pudiera expresar todo lo que sentía. El dolor, la rabia, la traición, pero su mente estaba dividida entre el deber profesional y el peso emocional de ese reencuentro. Sabía que no estaba ahí por él, sino por la verdad. Eso era lo que se había repetido constantemente desde el momento en que decidió verlo. Finalmente, se sentó a la mesa, cruzando los brazos. «Vamos al grano, Ricardo», dijo fríamente. «No estoy aquí para recordar el pasado. Solo quiero entender qué pasó. Si te están acusando injustamente, necesito hechos. Empieza por contarme lo que ocurrió, sin rodeos». Ricardo suspiró y apoyó los brazos en la mesa, como si cargara un peso mucho mayor que las acusaciones criminales. Miró al techo por un momento, organizando sus pensamientos antes de empezar a hablar. Trabajaba como jardinero en la casa de una señora mayor, doña Amelia. Vivía sola en una casa enorme y solo tenía a su nieta, Camila, que la visitaba de vez en cuando. Un día desaparecieron joyas valiosas del cofre de doña Amelia y ella me acusó. Llamó a la policía y pronto fui arrestado. Dijeron que las cámaras de seguridad de la casa mostraban mi entrada y salida, pero no robé nada. Solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Se detuvo un instante, buscando en los ojos de Isabela algún indicio de comprensión. Ella permaneció en silencio, procesando su relato. Aunque estaba acostumbrada a escuchar historias tristes y situaciones injustas en los tribunales, era diferente escuchar esto de Ricardo. Él había manipulado sus sentimientos tantas veces en el pasado que ahora, escuchar sus palabras sin sospechar era casi imposible. Aún así, necesitaba ser justa. ¿Y dónde entro yo en todo esto?, preguntó seriamente, sin mostrar ninguna emoción que pudiera interpretarse como compasión. Ricardo carraspeó dudando. Hubo una época durante nuestro matrimonio en la que estuve en un lugar donde teóricamente no debería haber estado. Si confirmas eso, puede ser una prueba de que siempre he estado en el lugar correcto, incluso cuando las apariencias dicen lo contrario. Isabela sintió una oleada de frustración.
¿Estaba tratando de usar el pasado, su matrimonio, como una coartada? La ironía era cruel. ¿Quieres que diga que no eras el tipo de persona que haría esto?, concluyó, sin esconder el tono sarcástico. Que eres alguien confiable, honesto, que solo fue malinterpretado. Ricardo, ¿en serio crees que soy la persona adecuada para salvarte después de todo lo que pasó? El silencio en la sala era palpable. Ricardo bajó la cabeza por un momento, como si las palabras de Isabela lo hubieran golpeado. No, no es eso, Isabela, respondió con la voz vacilante. Sé que te hice daño y sé que no merezco tu ayuda, pero me están acusando de algo que no hice. Solo necesito que alguien crea en mí. Isabela lo miró largamente, tratando de encontrar algún rastro de verdad en esa confesión. Ricardo siempre había sido bueno manipulando las palabras, siempre sabía cómo ponerse en el papel de víctima o de salvador, según la situación. Sin embargo, ahora parecía diferente, más vulnerable. Eso la confundía. Me estás pidiendo que ponga mi nombre, mi credibilidad para salvarte, murmuró cruzando los brazos. Como abogada, tengo un deber con la justicia, Ricardo, y si descubro que estás mintiendo, te juro que no dudaré en destruirte en el tribunal. ¿Me entendiste? Ricardo la miró por un largo momento, luego asintió lentamente. Sí, lo entiendo. No estoy mintiendo. Solo te necesito, Isabela. Por última vez. Ella sintió cómo se le apretaba el corazón. El hombre que la había dejado, que había destruido su matrimonio, estaba ahí, pidiendo su ayuda como último recurso. La ironía de la situación era sofocante, pero sabía que su decisión no se basaría en sentimientos personales. Eso era lo que se repetía. Estaba ahí por la verdad, no por Ricardo. Voy a investigar, dijo finalmente. Pero si descubro que estás involucrado en esto, Ricardo, no cuentes con mi ayuda, ni ahora ni nunca. Se levantó, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta, sintiendo que el pasado se había reabierto de una forma devastadora. Al salir, Ricardo se quedó ahí, en silencio, sabiendo que ahora estaba en sus manos. El camino de vuelta a la oficina fue largo y silencioso. Isabela conducía sin prestar mucha atención a la ciudad que pasaba por las ventanas del auto, concentrada en las últimas palabras de Ricardo. La desconfianza que había sentido durante tanto tiempo ahora parecía gritar en su mente. Aunque su profesión exigía objetividad, tratar con Ricardo hacía que todo fuera más personal y doloroso de lo que ella quería admitir. Al llegar a la oficina, se sentó en su escritorio y abrió los archivos del caso. El nombre de Ricardo en el encabezado del documento le revolvió el estómago. Ahí estaba él, involucrado en un proceso penal y de alguna manera, nuevamente, enredado en su vida. Isabela suspiró y comenzó a revisar la información que el doctor Moretti le había proporcionado. Informes policiales, declaraciones, una descripción detallada del robo de las joyas. Doña Amelia, la anciana para quien Ricardo trabajaba como jardinero, vivía sola en una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Su caja fuerte personal, repleta de joyas de gran valor, había sido abierta de manera cuidadosa y precisa. No había señales de forzamiento. La principal testigo era su propia nieta, Camila, quien fue la primera en descubrir que las joyas habían desaparecido. Isabela anotó los detalles mientras el nombre de Camila le sonaba vagamente familiar. Su mente viajaba por los fragmentos de la vida que había compartido con Ricardo, pero apartó esos pensamientos. Necesitaba concentrarse en el caso, en la verdad que estaba buscando. La narrativa de la policía era clara. Todo apuntaba a Ricardo. Tenía acceso a la casa y a la caja fuerte. Las cámaras de seguridad lo mostraban entrando y saliendo a la hora en que ocurrió el robo. No había huellas dactilares más que las suyas y las de doña Amelia, y el comportamiento de la nieta durante el interrogatorio inicial había levantado pocas sospechas. Sin embargo, algo en ese relato la inquietaba. La forma en que Camila, siendo la nieta de la víctima, fue descartada rápidamente por las autoridades le parecía sospechosa. Isabela sabía que muchas veces los robos involucraban a personas cercanas y no simplemente a empleados. Decidida a seguir esa pista,
Isabela programó una visita a la casa de doña Amelia, pero antes buscaría el informe completo de la policía. Necesitaba entender mejor qué había en las grabaciones y en las declaraciones. Cuando su mente se ponía en marcha, era como una maquinaria precisa. Los detalles comenzaban a encajar y las emociones pasaban a un segundo plano. Al día siguiente, Isabela estacionó frente a la casa de doña Amelia, una residencia imponente, con jardines perfectamente cuidados y una fachada elegante. Era fácil ver cómo Ricardo pudo haberse sentido atraído por la vida allí, no por el lujo, sino por la aparente tranquilidad. Ese tipo de ambiente que siempre parece alejado de los problemas reales, pero que escondía secretos profundos. La recibió la propia doña Amelia, una mujer de apariencia frágil, pero con ojos que denotaban una mente aún alerta y astuta. A su lado estaba Camila, una joven hermosa, de cabello rubio y una sonrisa contenida. A Isabela le pareció que Camila estaba demasiado cómoda, pensó, mientras las saludaba. «Soy la abogada defensora de Ricardo», dijo Isabela, manteniendo un tono profesional. «Necesito entender algunos detalles de lo que sucedió». Doña Amelia, visiblemente disgustada al escuchar el nombre de Ricardo, asintió lentamente. Era un buen trabajador. «Al menos eso pensaba», dijo la anciana con un leve temblor en la voz. «Nunca imaginé que fuera capaz de traicionarme de esa manera. Pero, ¿qué más podíamos pensar? Él estaba ahí y las joyas desaparecieron». Isabela se volvió hacia Camila, quien estaba de pie junto a su abuela, ahora pareciendo más incómoda. «¿Y tú, Camila? Fuiste la primera en darte cuenta de que las joyas habían desaparecido, ¿verdad?», preguntó Isabela, observando cuidadosamente sus reacciones. Camila vaciló por un breve momento, lo justo para que Isabela lo notara. Algo en la forma en que sus ojos evitaban el contacto directo hizo que Isabela se diera cuenta de que esa joven tenía más que ocultar de lo que dejaba ver. «Sí, yo fui la primera en darme cuenta», respondió Camila rápidamente, como si quisiera cerrar el tema. «¿Viste a Ricardo salir de la casa el día del robo?», insistió Isabela. Camila negó con la cabeza, pero su respuesta fue demasiado apresurada, casi ensayada. Isabela lo notó mentalmente. No era una prueba, pero indicaba que algo no estaba bien. Después de la visita, Isabela dejó la casa con una certeza creciente de que el caso no era tan simple como Ricardo lo quería hacer parecer. Había algo extraño en el comportamiento de Camila, y mientras conducía de vuelta a la oficina, los recuerdos empezaron a resurgir con más claridad. De repente, el nombre de Camila encajaba en un lugar mucho más doloroso que el simple hecho de ser la nieta de doña Amelia. Era demasiado familiar. Y entonces, como un rayo, la memoria golpeó a Isabela. Camila, la misma mujer que había destruido su matrimonio. Isabela apenas podía creerlo. La joven que ahora estaba en el centro del caso de Ricardo era la misma que había destruido su matrimonio. Camila, la amante secreta de Ricardo, la persona que él había elegido en lugar de ella, estaba involucrada en el crimen que podría llevar a su exmarido a la cárcel. El shock de la revelación la golpeó con fuerza, como si una vieja herida se hubiera abierto de nuevo, exponiendo todo el dolor que había tratado de enterrar durante los últimos 5 años. De vuelta en su oficina, Isabela se sentó en su escritorio y apoyó la cabeza en sus manos. El pasado, que había intentado mantener a distancia, había regresado con una fuerza avasalladora. Su mente giraba con una mezcla de ira, tristeza y, sobre todo, traición. No solo por Ricardo, sino también por sí misma, por haber sido engañada durante tanto tiempo, por no haber visto lo que estaba pasando justo frente a sus ojos. Mientras sus manos temblaban, Isabela abrió la computadora y comenzó a revisar las notas del caso. Cada detalle ahora parecía diferente. La relación de Camila con su abuela, la facilidad con la que descartaba a Ricardo como el único culpable, el tono ansioso en su voz durante la conversación. Todo encajaba, pero no de la forma que ella esperaba. Camila estaba ocultando algo, y ahora Isabela estaba decidida a descubrir qué era. Sin embargo, esta nueva pieza del rompecabezas la colocó en un dilema que nunca imaginó enfrentar.
Se había comprometido a buscar la verdad. Pero ¿qué haría con esa verdad ahora que sabía lo que había detrás de ella? Si continuaba con el caso y exponía a Camila, podría terminar destruyendo no solo a la joven, sino también arruinando el poco de dignidad que le quedaba a Ricardo. Sería la prueba final de que él siempre había sido un hombre manipulador, alguien que no solo la traicionó emocionalmente, sino que también usó la confianza de su propia esposa para encubrir sus crímenes. Parte de Isabela quería dejar todo atrás. ¿Por qué involucrarse más profundamente en algo que solo le causaba dolor? Pero como abogada y mujer de principios, sabía que no podía simplemente darle la espalda a los hechos. Si Camila era cómplice del robo, entonces era su deber sacar la verdad a la luz, sin importar las consecuencias emocionales. ¿Y qué hacer con Ricardo? Ese era el punto crucial. Había una parte de ella que quería venganza, que deseaba verlo pagar por todo lo que le había hecho, tanto en el crimen como en el pasado. Sin embargo, otra parte de Isabela, la que valoraba la justicia, sabía que el caso era más complicado. Él no era inocente, claro, pero tampoco era el único culpable, y eso la sumía en un conflicto moral devastador. Al día siguiente, Isabela regresó a la prisión. Su objetivo estaba claro: confrontar a Ricardo. Necesitaba respuestas, no solo sobre el robo, sino también sobre el pasado. Entrar a esa sala, sin embargo, la hacía sentir expuesta de una manera que no experimentaba desde hacía años. Ricardo siempre supo cómo manipular sus emociones, pero esta vez sería diferente. Esta vez, ella estaba en control. Cuando Ricardo fue llevado a la sala de visitas, la mirada de esperanza en su rostro al verla la llenó de repulsión. Él esperaba que estuviera allí para ayudarlo, para salvarlo una vez más, pero esta vez, ella no permitiría que él usara su encanto para escapar de sus responsabilidades. «Isabela, volviste», dijo él con una sonrisa tímida. «¿Eso es una buena señal?» Ella se sentó en silencio, observándolo por un momento. Sentía la tensión en el aire, pero estaba decidida a mantener su postura. Después de unos segundos de silencio, finalmente habló. «¿Quién es Camila para ti, Ricardo?», preguntó con la voz firme y sin rastro de duda. El rostro de Ricardo cambió casi de inmediato. La sonrisa desapareció y una expresión de sorpresa y preocupación se apoderó de sus facciones. Abrió la boca para responder, pero vaciló, como si buscara las palabras adecuadas. «Isabela, no sé a qué te refieres con eso». «No me mientas», interrumpió Isabela, con firmeza. «Sé quién es. Sé que fue la mujer con la que me engañaste mientras aún estábamos casados, y ahora es la cómplice en el robo que insistes en que no cometiste. Así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Quién es Camila para ti?». Ricardo cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Cuando los abrió de nuevo, había una sombra de culpa en su mirada. «Yo no sabía que habías descubierto lo nuestro», confesó con la voz baja. Estaba confundido en ese momento. Y Camila era joven, llena de vida, y me perdí. Cometí un error, Isabela, y nunca supe cómo arreglarlo. Isabela se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de él. ¿Un error? Un error es olvidar comprar flores en nuestro aniversario de boda, engañar a tu esposa con otra mujer y años después, terminar involucrado en un crimen con ella. Eso es mucho más que un simple error, Ricardo. Eso fue una elección que tomaste, una y otra vez. El silencio que siguió fue abrumador. Ricardo sabía que ya no había forma de escapar. Bajó la cabeza, mirando al suelo. «Ella estuvo involucrada en el robo, ¿verdad?», presionó Isabela. Ricardo vaciló, pero luego, con un suspiro pesado, asintió. «Sí, ella me convenció para ayudarla. Necesitaba el dinero, dijo que su abuela tenía joyas que valían una fortuna y que la vieja no se daría cuenta. Yo solo hice lo que ella me pidió». La ira que Isabela sintió en ese momento era indescriptible. Todo aquello, la destrucción de su matrimonio, el robo, las mentiras, estaba conectado.
Y ahora ahí estaba Ricardo, admitiendo su participación sin mostrar ningún arrepentimiento real. Sabía que tenía en sus manos la prueba que necesitaba. No solo Ricardo era culpable, sino también Camila, la mujer que había destruido su vida de otra manera. Y ahora Isabela se enfrentaba a una elección. Podía usar esa información para asegurar la condena de ambos pero el peso de la decisión era demasiado grande. Isabela levantó su mirada fija en Ricardo. Vas a tener que responder por esto, Ricardo, y me aseguraré de que tú y Camila paguen por todo. Se levantó y salió de la sala sin mirar atrás, sabiendo que acababa de cruzar un punto de no retorno. La mente de Isabela estaba hecha un caos mientras regresaba a la oficina, sin percatarse de las calles de la ciudad que pasaban a su alrededor. Lo que más la inquietaba no era solo la confirmación de que Ricardo era culpable, sino el hecho de que Camila, la misma mujer que había arruinado su matrimonio, estaba tan involucrada como él. Todo estaba entrelazado de una forma cruel e irónica. Ahora, con las pruebas en sus manos, Isabela sabía que podría entregarlos a la justicia sin dudar. Pero algo la detenía. El dilema moral que crecía dentro de ella era mucho más complejo que cualquiera que hubiera enfrentado en su carrera como abogada. Sería fácil usar las pruebas y asegurarse de que Ricardo pagara no solo por el robo, sino también por los años de mentiras y manipulación. Sin embargo, se sentía dividida entre dos mundos: el profesional, que le exigía hacer lo correcto, y el personal, donde la venganza se volvía una posibilidad tentadora. En el fondo, Isabela sabía que estaba ante una decisión crucial. Si entregaba a Ricardo y a Camila a la fiscalía, podrían enfrentar una sentencia dura, especialmente con las nuevas pruebas que había encontrado. No obstante, eso significaría reabrir viejas heridas, exponiendo públicamente la traición de Ricardo de una manera definitiva. El caso dejaría de ser solo sobre el robo y se convertiría en una cuestión personal que había destruido su matrimonio. Sería un golpe no solo para ellos, sino también para ella, quien aún luchaba por sanar. Cuando llegó a la oficina, el agotamiento emocional finalmente la alcanzó. Se sentó en su escritorio, mirando los documentos y notas que había reunido. Sentía el peso de la decisión que debía tomar, y por más que estuviera entrenada para lidiar con situaciones difíciles, esta la afectaba de manera diferente. La noche avanzaba cuando tomó el teléfono y llamó a su mentor y amigo, el doctor Alberto Vasconcelos, un abogado experimentado con quien había trabajado en varios casos en el pasado. Él era la única persona en quien confiaba lo suficiente como para compartir el dilema en el que se encontraba. Isabela, ¿estás bien? La voz del doctor Vasconcelos sonó del otro lado de la línea, siempre amable pero firme. Ella suspiró antes de responder. No lo sé, Alberto. Estoy manejando un caso que no es solo un caso. Es personal. Hubo una breve pausa del otro lado de la línea, mientras él consideraba sus palabras. Cuéntame más. ¿Qué está pasando? Isabela dudó, pero sabía que necesitaba desahogarse, así que le contó todo sobre Ricardo, Camila, el robo, la traición y el descubrimiento devastador de que ambos estaban involucrados en el crimen. Mientras hablaba, se dio cuenta de cuánto la había consumido emocionalmente, cómo los eventos de los últimos días habían desenterrado las heridas de su pasado. El problema es que sé lo que debo hacer como abogada, Alberto. Sé que debo llevar estas pruebas a la fiscalía y dejar que paguen por lo que hicieron, pero... Su voz titubeó por un momento. Pero estoy luchando con mi propia ira. No sé si quiero hacerlo por justicia o por venganza, y sé que, si lo hago por venganza, eso me destruirá en el proceso. Del otro lado de la línea, hubo un momento de silencio reflexivo antes de que el doctor Vasconcelos respondiera. Isabela, lo que estás sintiendo es comprensible. No puedo imaginar lo difícil que es estar en tu posición, pero algo que siempre he admirado de ti es tu compromiso con la verdad, con la justicia, incluso cuando las emociones están al límite. Ya sabes lo que debes hacer, pero necesitas asegurarte de que lo que harás esté motivado por el deseo de hacer lo correcto y no por el deseo de causar daño. Puede parecer una línea muy delgada, pero marca toda la diferencia.
Isabela cerró los ojos, dejando que las palabras de Vasconcelos resonaran en su mente. Sabía que él tenía razón, pero la decisión aún le parecía insoportable. Había una satisfacción cruel en imaginar a Ricardo pagando no solo por el crimen, sino por todo lo que le había hecho pasar. Sin embargo, también sabía que ese camino la llevaría a un lugar oscuro, donde el deseo de venganza consumiría lo que quedaba de su integridad. «Gracias, Alberto. Necesitaba escuchar eso», dijo finalmente, con un tono de gratitud. «Recuerda, Isabela, lo que elijas definirá quién eres de ahora en adelante. La justicia nunca es fácil, pero la venganza siempre deja un vacío. Si necesitas más ayuda, aquí estaré». Después de la llamada, Isabela permaneció en silencio, reflexionando. La oscuridad de la oficina reflejaba su estado mental y sabía que el momento de actuar se acercaba. Había algo liberador en reconocer que la justicia no se trataba de resentimientos personales, pero al mismo tiempo era difícil dejar de lado el deseo de ver a Ricardo sufrir por lo que le hizo. A la mañana siguiente, Isabela tomó su decisión, pero antes de actuar, necesitaba confrontar a Ricardo una última vez. No podía simplemente entregar las pruebas a la fiscalía sin antes darle a él la oportunidad de tomar una decisión. Regresó a la prisión, más decidida que nunca. La sala de visitas parecía más fría que en ocasiones anteriores. Ricardo entró, esta vez sin la misma esperanza que antes. Parecía saber que algo había cambiado en Isabela. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó cauteloso. Isabela lo miró directamente sin desviar la mirada. «Tienes dos opciones, Ricardo. O te entregas y aceptas un acuerdo para cumplir 8 años de prisión, o llevo todas las pruebas a la fiscalía y te enfrentas a 20 años, tal vez más. Y no solo tú». Hizo una pausa enfatizando sus palabras. «Camila también irá a prisión». Ricardo abrió los ojos, sorprendido por la frialdad y la determinación en la voz de Isabela. Se dio cuenta en ese momento de que ella lo había descubierto todo. Sabía que no estaba jugando. Durante un largo segundo, no dijo nada. Solo respiró con dificultad, mirando al suelo. «¿Qué vas a elegir, Ricardo?», preguntó ella una vez más, dejando claro que no había escapatoria. Ricardo, acorralado, sabía que el poder que solía tener sobre Isabela se había desvanecido por completo. Estaba atrapado en un callejón sin salida. «Acepto el acuerdo», murmuró finalmente, su voz quebrándose mientras aceptaba la derrota. 8 años. Isabela asintió, fría pero firme. «Es la única decisión correcta que has tomado en mucho tiempo». El silencio en la sala de visitas de la prisión era abrumador. El eco de las palabras de Ricardo aún flotaba en el aire. Finalmente se había rendido. Aceptar el acuerdo, 8 años de prisión, era, en cierto sentido, el momento en que reconocía su culpa y al mismo tiempo entregaba el control que alguna vez tuvo sobre la vida de Isabela. Ella había ganado, pero la victoria no tenía un sabor dulce. Isabela permaneció rígida en la silla, observando a Ricardo, esperando que dijera algo más. Tal vez una explicación, una disculpa genuina, cualquier cosa que pudiera darle sentido a la traición, las mentiras, el crimen. Pero todo lo que él ofrecía era silencio, con el rostro abatido y los hombros caídos, como si el peso de sus decisiones finalmente lo hubiera hundido. Ella esperaba sentir más alivio. De alguna manera, había imaginado que ese momento le daría una sensación de justicia definitiva, un cierre para todos los años de dolor. Pero ahora que estaba allí, lo único que sentía era un vacío, el tipo de vacío que surge cuando te das cuenta de que la venganza nunca será suficiente para sanar las heridas más profundas. «Pudiste haber sido honesto, Ricardo», dijo ella, rompiendo el silencio con una voz controlada pero cargada de emoción. «Pudiste haber sido un hombre decente, pero elegiste el camino fácil. Mentiste, manipulaste, y al final lo perdiste todo». Ricardo levantó la mirada lentamente, el cansancio reflejado en sus ojos oscuros. Por primera vez, parecía verdaderamente derrotado, como si no le quedara nada más que el peso de sus propios errores.
Lo siento mucho, Isabela. De verdad, dijo con la voz quebrada, y había algo casi patético en la forma en que intentaba expresar arrepentimiento. Sé que arruiné todo, no solo contigo, sino con todo lo que toqué. Me perdí. Cometí tantos errores. Ya no tengo excusas. Por un breve segundo, Isabela sintió un destello de compasión. El hombre frente a ella ya no era el Ricardo carismático y confiado que había conocido. Era una sombra de lo que alguna vez fue, despojado de su capacidad de manipulación y encanto. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y ninguna disculpa, por sincera que fuera, podría reparar lo que él había destruido. No estoy aquí para aceptar tus disculpas, Ricardo. Eso ya no importa. La firmeza en su voz dejaba claro que no estaba dispuesta a ceder. Lo único que me importa ahora es asegurarme de que se haga justicia. 8 años. Eso es lo que te espera. Y después de eso, espero que nunca vuelvas a cruzarte en mi camino. Ricardo asintió lentamente, sin protestar. Sabía que había perdido. No solo en el tribunal, sino también en la vida de Isabela. Nada de lo que dijera podría cambiar eso. ¿Y Camila?, preguntó, casi en un susurro, como si no quisiera conocer la respuesta. Isabela sintió una punzada de satisfacción al escuchar la pregunta. Aún le importaba la mujer que había destruido su matrimonio, pero ahora lo único que quedaba era el miedo de que ella también cayera. Ella también será juzgada, dijo Isabela, implacable. Todas las pruebas están ahí, Ricardo. Tú y ella cometieron el crimen juntos. No va a escapar. Ricardo cerró los ojos y asintió, como si estuviera asimilando el golpe. Por más que quisiera proteger a Camila, sabía que Isabela no estaba mintiendo. Y ahora ya no había nada más que hacer. Sabes que ella nunca significó nada, ¿verdad?, murmuró con una voz apenas audible. Sé que no importa, pero lo que hice con ella no fue amor. Fue un error que me destruyó. Isabela negó con la cabeza lentamente, sintiendo una mezcla de desprecio y cansancio. No me importa lo que sentiste o dejaste de sentir, Ricardo. Eso ya terminó. Lo que hiciste, lo que decidiste, fueron tus decisiones. Ahora vas a pagar por ellas. Se levantó lentamente, con el corazón pesado, pero con la certeza de que había hecho lo correcto. Ya no estaba en sus manos corregir el pasado, y tal vez era hora de dejar que esa historia finalmente quedara atrás. Adiós, Ricardo, dijo, firme y sin mirar atrás mientras salía de la sala de visitas. El peso del enfrentamiento con Ricardo aún estaba sobre Isabela cuando salió de la prisión. El aire fresco la envolvió, pero no trajo la paz que esperaba. A lo largo de los años, Isabela se había fortalecido, había superado muchas adversidades, pero ese momento de cierre le dejaba un sentimiento agridulce. La justicia, de cierta forma, se había hecho, pero el vacío persistía. ¿Qué más esperaba encontrar? Tal vez la respuesta estaba en el hecho de que la verdadera justicia no era solo legal, era personal, emocional, y el daño que Ricardo había causado en su vida nunca sería completamente reparado. Aún así, sabía que lo que importaba ahora era el futuro. El caso estaba prácticamente cerrado. Había tomado la decisión moralmente correcta, no por venganza, sino por justicia. Ricardo pasaría los próximos 8 años tras las rejas y Camila inevitablemente sería llevada ante la corte para responder por su parte en el crimen. Ambas personas que habían destrozado su matrimonio estarían pagando por lo que hicieron. Isabela regresó a su oficina, sintiendo el peso de los últimos días sobre sus hombros. Todavía quedaba papeleo por procesar, pero ahora, con la confesión de Ricardo y el acuerdo aceptado, el desenlace era claro. Solo quedaba finalizar los detalles con la fiscalía y asegurarse de que Camila también fuera responsabilizada. Mientras se sentaba en su silla y observaba la calma del despacho, Isabela se dio cuenta de algo. A pesar de todo el dolor y las heridas reabiertas, finalmente estaba en control de su propia vida. Ricardo ya no tenía poder sobre ella. Estaba donde debía estar, fuera de su vida de una vez por todas.
El ambiente en el tribunal estaba cargado la mañana del juicio de Camila. Isabela llegó temprano, como siempre lo hacía cuando se preparaba para un caso importante. Sentada en la sala de audiencias, observaba el movimiento a su alrededor, absorbiendo el escenario que pronto sellaría el destino de la mujer que, directa e indirectamente, había arruinado su vida. Ahora, Camila no era solo la amante que había destruido su matrimonio, era cómplice de un crimen que había afectado a una mujer inocente, su propia abuela. Isabela había construido el caso con precisión, reuniendo todas las pruebas incriminatorias que vinculaban a Camila con el robo. Los mensajes de texto entre ella y Ricardo, que mostraban la planificación del crimen, habían sido fundamentales. Además, las cámaras de seguridad de la casa de doña Amelia habían captado a Camila en momentos clave, contradiciendo lo que había declarado a la policía. No había escapatoria. Camila sería desenmascarada. La fiscalía estaba bien preparada, y la presencia de Isabela como consultora en el caso les dio una confianza extra. Cuando Camila entró en la sala, sus ojos buscaron rápidamente a Isabela. Había tensión en su mirada, pero también un rastro de desafío, como si aún se aferrara a la idea de que podría escapar de las consecuencias. Los minutos previos al inicio del juicio se hicieron eternos. El juez entró, y todos se pusieron de pie en señal de respeto. Isabela sintió el peso del momento mientras la voz del oficial anunciaba el comienzo de la sesión. Allí, dentro de esas 4 paredes, todo se decidiría. No solo el destino de Camila, sino también, en un sentido más profundo, la culminación del ciclo de venganza y justicia que había perseguido a Isabela desde su separación de Ricardo. El fiscal presentó su caso de manera impecable. Las pruebas fueron expuestas de manera metódica y clara. La relación de Camila con Ricardo, el robo de las joyas, su participación directa en la planificación del crimen y su posterior intento de manipular a su abuela y a las autoridades para eludir la culpa. El tribunal fue testigo de una narrativa de traición familiar, codicia y manipulación. Camila, sentada junto a su abogado, parecía cada vez más tensa a medida que surgían las pruebas. Los mensajes intercambiados entre ella y Ricardo mostraban una conspiración clara, y las imágenes de seguridad fueron el golpe final. Su expresión se endurecía, y la confianza que había mostrado al entrar en la sala de audiencias se desmoronaba frente a la realidad. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Camila intentó argumentar que ella había sido influenciada por Ricardo, que era una víctima emocional, manipulada por un hombre mayor y más experimentado. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. No había manera de justificar su participación activa en el crimen. Isabela observaba todo en silencio. La caída de Camila era inevitable. Y cuando finalmente se pronunció el veredicto de culpable, Isabela sintió una mezcla de emociones. El deseo de venganza, tan fuerte durante tanto tiempo, había sido satisfecho. Pero al mismo tiempo, había un vacío. Camila estaba siendo enviada a prisión, al igual que Ricardo, y Isabela sabía que, por fin, podría cerrar ese capítulo de su vida. Cuando la sesión terminó y todos comenzaron a salir, Isabela se quedó sentada unos segundos más, reflexionando. Había conseguido lo que quería. Se había hecho justicia, pero eso no borraba los años de dolor y traición que había vivido. Aún así, sentía un alivio. Camila y Ricardo estaban presos. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Al levantarse para salir, Isabela cruzó una última mirada con Camila. La joven no dijo nada, pero su expresión había cambiado. Ya no había desafío ni arrogancia, solo resignación. Isabela apartó la mirada sintiendo que no quedaba nada más por decir o hacer. El sol brillaba con fuerza cuando Isabela salió del tribunal. La suave brisa acariciaba su rostro, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con el peso que había cargado durante los últimos días. Por primera vez en años, sentía que el pasado finalmente había quedado atrás. Ricardo y Camila estaban en prisión, y la justicia había prevalecido, no solo la justicia legal, sino una especie de justicia personal que le permitió cerrar un ciclo de dolor y traición
que la había consumido durante tanto tiempo. Caminó por las calles sin prisa, con pasos ligeros, como alguien que, tras años de batallas internas, finalmente ha encontrado la paz. El caso, que tanto la había atormentado, estaba resuelto. Pero mientras su mente procesaba los últimos acontecimientos, Isabela sabía que esa victoria tenía un sabor agridulce. Aunque la verdad había salido a la luz y había hecho lo correcto, el vacío dejado por años de dolor seguía ahí. No había forma de borrar completamente lo que Ricardo y Camila le habían hecho, ni de recuperar el tiempo perdido. De vuelta en su oficina, Isabela se permitió un momento de reflexión. Se sentó en su escritorio y miró los documentos que había reunido a lo largo del caso. Cada página, cada detalle, fue crucial para asegurar que se hiciera justicia. Ahora lo único que quedaba era el silencio de una misión cumplida. Pensó en Ricardo, quien estaba a punto de cumplir su sentencia de 8 años. Sabía que él no era completamente el villano que las circunstancias pintaban, pero tampoco era inocente. Ricardo había tomado sus decisiones que lo llevaron a perderlo todo, incluyendo la confianza de Isabela. La parte de ella que alguna vez amó a ese hombre con todo su corazón ya no existía. Él ya no tenía poder sobre ella. No más. Y Camila, la joven que una vez fue su rival silenciosa, ahora estaba destinada a enfrentar la justicia de manera aún más severa. La sentencia de 20 años pesaría sobre ella, pero Isabela sabía que ya no sentía el odio que alguna vez cargó. La prisión de Camila no traía el alivio que esperaba, pero la idea de que la verdad, por dura que fuera, había prevalecido, la reconfortaba. Isabela tomó el teléfono y marcó el número del doctor Alberto Vasconcelos, su mentor y amigo. Él contestó con su habitual tono calmado. «Isabela, ¿cómo estás?», preguntó él, como si ya supiera la respuesta, pero deseando escucharla de su propia voz. «Estoy bien, Alberto». El caso terminó. Ricardo aceptó el acuerdo y Camila fue condenada. El ciclo finalmente se cerró. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido por un tono sereno, pero lleno de respeto. «Sabía que encontrarías justicia, Isabela, y estoy orgulloso de ti por haber enfrentado todo con tanta firmeza. Fue difícil, lo sé, pero hiciste lo correcto». Ella sonrió, sintiéndose reconfortada por sus palabras. «Gracias. De alguna manera fue más difícil que cualquier otro caso que haya enfrentado, pero creo que ahora estoy lista para seguir adelante». «¿Y qué sigue?», preguntó Vasconcelos con curiosidad en su voz. Isabela hizo una pausa, mirando por la ventana de su oficina. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía exactamente lo que el futuro le deparaba, pero, de alguna manera, esa incertidumbre no la asustaba. De hecho, la emocionaba. «Aún no lo sé», respondió ella, con una ligera sonrisa en su voz. «Pero creo que lo descubriré. Finalmente, estoy libre del pasado». En los días que siguieron, Isabela sintió una nueva energía apoderarse de su vida. Se sumergió nuevamente en su trabajo, pero con una nueva perspectiva. Los casos que llegaban a su escritorio ahora parecían menos pesados, menos personales. Tal vez porque internamente había resuelto los asuntos más importantes de su vida. Ya no se trataba de lo que los demás le habían hecho. Ahora se trataba de lo que ella elegiría hacer con su futuro. Una tarde, mientras revisaba algunos archivos de un nuevo caso, Isabela se encontró reflexionando sobre su camino. Ricardo, Camila, el matrimonio arruinado. Todo eso ahora parecía distante, como si perteneciera a una vida anterior. El peso emocional que la acompañó durante tanto tiempo parecía haberse disipado. Había aprendido algo crucial a lo largo de ese proceso. La justicia, por más difícil que fuera, no siempre trae la satisfacción inmediata que las personas imaginan, pero despeja el camino para que podamos seguir adelante, y a veces eso es lo que realmente importa. Isabela respiró hondo y por primera vez en años sintió un verdadero alivio. La batalla había terminado. El ciclo se había completado. Estaba libre, finalmente libre. Habían pasado varios meses desde el final del juicio de Camila, y la vida de Isabela seguía un ritmo que, para ella, era nuevo.
tranquilo, sin la carga emocional que antes la acompañaba. Se había dedicado al trabajo como siempre, pero esta vez con una ligereza que no sentía desde hacía años. El ciclo de dolor que involucraba a Ricardo y Camila finalmente se había roto, y por fin podía enfocarse en lo que realmente importaba, el presente y el futuro. Esa mañana el sol brillaba radiante sobre la ciudad. Isabela estaba en su pequeño departamento, saboreando una taza de café mientras observaba la vista desde el balcón. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era el doctor Alberto Vasconcelos. «Isabela, ¿cómo van las cosas por allá?», preguntó él con su habitual familiaridad. «Tranquilas, por primera vez en mucho tiempo», respondió ella con una sonrisa perceptible en su voz. «Sabes, es extraño. Pasé tantos años lidiando con el pasado y ahora que finalmente lo dejé atrás, siento que estoy descubriendo quién soy realmente. Eso es lo que sucede cuando cierras los ciclos de la manera correcta. Ahora, con esa paz interior, puedes mirar al futuro con otros ojos», dijo él con tono de aprobación. «¿Ya decidiste qué harás a continuación?». Isabela miró hacia el horizonte, mientras una suave brisa movía su cabello. Ya no había prisa en sus decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con el hecho de no tener todas las respuestas, y eso, de alguna manera, era liberador. Aún no, pero por primera vez estoy bien con eso. Creo que aprovecharé la libertad y veré a dónde me lleva. Tal vez sea hora de pensar en mí y en lo que realmente quiero para el futuro». Hubo una breve pausa antes de que el doctor Vasconcelos respondiera, como si estuviera asimilando el profundo significado de las palabras de Isabela. «Eso suena como el comienzo de algo nuevo y maravilloso, Isabela. Te lo mereces. Gracias, Alberto, por todo. Sin tu apoyo no sé si habría superado todo esto. Siempre estaré aquí, amiga mía, y no puedo esperar para ver lo que el futuro tiene preparado para ti». Cuando la llamada terminó, Isabela colgó el teléfono con una sonrisa tranquila. Las piezas de su vida finalmente se habían acomodado. El pasado estaba donde debía estar, detrás de ella. El ciclo de traición y dolor había sido cerrado y se había hecho justicia, pero lo que más importaba era la libertad que ahora sentía. Esa tarde, Isabela decidió caminar por el parque que solía evitar en los últimos años. Era un lugar lleno de recuerdos, pero ese día se sentía diferente. El peso de aquellas memorias ya no la asfixiaba. En lugar de eso, se sentía agradecida por haber superado todo. Mientras caminaba entre los árboles y sentía el sol en su rostro, Isabela sonrió para sí misma. El futuro era incierto, pero por primera vez se sentía lista para enfrentarlo. Ya no había miedo, solo había esperanza. Isabela finalmente era libre, no solo de Ricardo y Camila, sino de todas las sombras del pasado. ¿Y qué vendría después? Bueno, eso lo dejaría en manos del tiempo. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y, por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo video.